Bien, ante todo, muy buenas tardes. Agradeciendo al grupo INSUR, al Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Huánuco, por esta oportunidad que me da para conversar con ustedes en esta oportunidad. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, ¿me ingeniero. escuchan? Sí, conforme, ingeniero. Síganos. Bien. Entonces, para conversar con ustedes lo que queda de la tarde, ese tema tan importante que se ha puesto en tapete en estos últimos días relacionado con el cuaderno de obra digital. Eh, Nosotros sabemos normalmente que el cuaderno de obra, de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones vigente, es en forma física. Tenemos 3 copias y un original, ¿no? Y los que están autorizados para registrar en este cuaderno, obviamente es el ingeniero residente en representación del contratista y el ingeniero supervisor o inspector, según corresponda, quien representa a la entidad. Cada uno con sus propias obligaciones en la ejecución de la obra. Bien. No sé qué pasa con tu diapositiva. Ya. Bien, entonces, ahora vamos a hablar primero para poder entender el cuaderno de obra, cuál es su definición, cuál es el objeto del cuaderno de obra, ¿no? Y el documento de obra es aquel documento que está debidamente foliado, se entiende que tiene numeración todas sus páginas, se abre a la fecha de entrega del terreno, sabemos que la hora que nos entrega el terreno es el momento de apertura del cuaderno de obra, y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y respuestas de las consultas. Sabemos que el cuaderno de obra tiene pues una función principalmente contractual, donde hay comunicaciones en el marco de la ley de contrataciones y su reglamento, como por ejemplo consultas que puede absolver el supervisor directamente, consultas que se tiene que hacer al proyectista, anotaciones de inicio de causal de una ampliación de plazo, por ejemplo, anotaciones de adicionales de la necesidad de la prestación de una adicional de obra, necesidad de un mayor metrado, cuando el contratista no alcanza el 80% de la valorización acumulada, también el supervisor tiene que anotar en el cuaderno de obra sobre la solicitud del calendario acelerado. Y así como lo que yo estoy mencionando, hay infinidad de comunicaciones formales y de ocurrencias, consultas, órdenes, etcétera, que se van dando en el cuaderno de obra, ¿no? Sabemos nosotros que dentro de lo que significa la participación del residente y supervisor dentro de una evaluación que se ha hecho, obviamente no es la mayoría, sin embargo, hay profesionales que no estamos a tiempo completo en la obra, a pesar que así está contratado, y esto trae como consecuencia muchas veces deficiencias en la ejecución, atrasos en la obra, etcétera, que no es posible controlar a estos profesionales. Yo creo que una de las medidas que se está tomando con el cuaderno de obra digital es que estos profesionales van a tener que estar en obra, ya que la hora que se anote en forma digital el cuaderno de obra, como lo vamos a ver más adelante, los profesionales tendrían que estar georreferenciados en el momento de la anotación, con la cual se va a saber exactamente dónde estuvieron en el momento de la anotación. Bien, y el cuaderno de obra no es que ahora sea una novedad
para nuestra normativa, ¿no? Ya en el año 2018, que salió esta nueva norma, en esta disposición, en las disposiciones complementarias finales, en esta 13ª, ya se hablaba sobre el cuaderno de obra digital. Y es por eso que en ese reglamento le indicaba que OCE, mediante una directiva, debe desarrollar en forma progresiva el expediente de contratación digital y el cuaderno de obra digital, así como las herramientas informáticas que permitan operatividad. Entonces, le está encargando 3 cosas a OCE. La primera, relacionada con el expediente de contratación digital. Todos sabemos que el expediente de contratación de un proyecto es toda la historia desde el proceso de selección hasta la liquidación, inclusive antes del proceso de selección, de las actividades previas, la necesidad de la área usuaria, etc. Eso es el cuaderno, el expediente de contratación digital, ¿no? Y nos parece importante que este cuaderno de contratación digital esté ligado a esta herramienta informática que permita su operatividad, dado que en ese expediente de contratación, por ejemplo, están las bases integradas, están las consultas, están las observaciones y están toda la información que le puede ser útil, inclusive está el expediente técnico, que le va a ser útil tanto al residente como al supervisor como instrumento de gestión y también de consulta, ¿no? El cuaderno de obra digital tiene que también hacerlo y lo que es más importante para poder digitalizar este expediente de contratación y también utilizar un cuaderno de obra digital, tiene que desarrollar las herramientas informáticas, la plataforma informática que permita su operatividad, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos también, vamos a ver más adelante, 2 instituciones del Estado que están trabajando en el cuaderno de obra digital. El Ministerio de Construcción y Saneamiento está trabajando en la implementación ya del cuaderno de obra digital, por cuanto ya tiene su plataforma llamada CODI y ya está preparado para poder utilizar el cuaderno de obra digital. Y otra entidad que también por mandato tiene que utilizar mandato normativo, tiene que utilizar el cuaderno digital, es reconstrucción con cambios, como lo vamos a ver más adelante. En función OCE, el 21 de mayo de este año, sacó un comunicado en las redes sociales que maneja OCE, en este caso en Twitter, y nos dice que OCE ya está trabajando en la implementación de un cuaderno de obra digital. Importante porque si ellos tenían que hacer este trabajo desde los inicios del año pasado, del 2019, sin embargo ahora nos dan a conocer que ya han estado trabajando en la implementación de este cuaderno digital y que muy pronto va a poder ser utilizado por todas las instituciones del Estado. Y OCE propone qué cosa vamos a poder registrar en forma virtual. Vamos a poder registrar lo que dice el reglamento de la ley de contrataciones con respecto al cuaderno de obra que lo vimos al inicio, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra. Y aquí ustedes saben que el país, como política de Estado, tiene el gobierno digital y está yéndose a una plataforma única digital del Estado. Como consecuencia, creemos que OCE, el mandato que tiene en principio es también digitalizar el expediente de contratación, pero no nos debemos quedar solamente en ello, en usar solamente el pasar del cuaderno físico al cuaderno digital, sino aprovechar la plataforma que ahora van a tener para poder hacer gestión en el proyecto. Quien el más beneficiado de estas actividades obviamente va a ser el Estado, porque va a tener información en línea que le permita tomar decisiones
mucho más oportunas que hasta ahora lo está haciendo. ¿Cierto? Entonces, esperemos que hoy se nos sorprenda y nos presente una plataforma mucho más ambiciosa en el marco de la política de Estado de gobierno digital. Y nos explica también cuáles son las características que va a tener esta plataforma de cuaderno de obra digital. Va a tener una vinculación con información del proceso registrado en el SEACE. Es importante porque el proceso es parte de, o sea, la información del proceso de selección es parte del expediente de contratación, pero no es la totalidad del expediente de contratación. Entonces, como le vuelvo a repetir, eso, la vinculación que lo van a hacer con el SEACE es importantísimo para que tanto el residente como el contratista y lo que gestionan en la entidad del proyecto puedan hacer las consultas correspondientes de los datos más relevantes que tiene el SEACE con respecto a un proceso de selección. Básicamente es las bases integradas, ya les decía que las consultas, las observaciones, ¿no? La oferta del postor ganador, etcétera, que permita que sea más ágil en el proceso de ejecución con respecto a las consultas. Nos dice que la plataforma va a estar disponible todos los días del año. Esto por una razón y naturaleza de la ejecución de la obra, dado que nosotros sabemos que el plazo de ejecución de un proyecto es en días calendarios. No hay sábados, no hay domingos, no hay feriados. Se contrata una obra por 365 días y son 365 días sin quitarle los feriados ni los días no laborables. Como consecuencia, la plataforma tendría que estar disponible todos los días del año, porque un residente o un supervisor podría tranquilamente, o puede tranquilamente, y lo hace ahora en el cuaderno físico, hacer consultas o hacer anotaciones en el cuaderno de obra un día domingo o un día feriado, ¿no? No hay restricción en obra para hacer las consultas correspondientes. Bien, luego tenemos una alternativa muy importante también que es adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos, entre otros, ¿no es cierto? Entonces nos va a permitir ilustrar de mejor manera las anotaciones de cuaderno de obra. Nosotros estábamos acostumbrados, los que hemos sido residentes en alguna oportunidad, de hacer croquis en el cuaderno de obra para explicarnos mejor en nuestras consultas que hacíamos al supervisor o por intermedio de él a la entidad para que nos conteste el proyectista, ¿cierto? Sin embargo, ahora ya no va a ser necesario que hagamos esos croquis que muchas veces no guardaban tanta relación precisa con los planos, ¿cierto? Entonces, ahora nos va a permitir que esas ilustraciones que antes lo hacíamos a mano alzada en el cuaderno de obra, ahora el plano lo vamos a poder adjuntar a la anotación del cuaderno de obra mediante esta plataforma, ¿cierto? Entonces nos vamos a adjuntar fotos. Nosotros decimos que las fotos es el mejor testimonio de cualquier hecho o acto que podríamos nosotros evidenciar en el cuaderno de obra. Vamos a poder poner fotos y cualquier otro documento que a nuestro criterio sea necesario e indispensable para poder, vuelvo a repetir, ilustrar o sustentar nuestra anotación de cuaderno de obra. Y OCE está preveyendo que van a haber algunos beneficios, o van a haber beneficios al utilizar ya este cuaderno de obra digital, que lo más importante, registro de información en tiempo real, ¿no es cierto? Si es el registro de información en tiempo real, también debería la otra parte, o el residente del supervisor, según quien haya anotado en el cuaderno de obra, el sistema, esta plataforma le permita alertas a los usuarios sobre el nuevo registro. Mire, es importante, ¿no? Que una vez que el residente, por ejemplo, ha anotado en el cuaderno de obra,
inmediatamente en el sistema que lo va a tener el supervisor en su computador, en su tablet, en su celular, le va a permitir una alerta diciéndole, oye, mira, el residente ha hecho una anotación de cuaderno de obra. Entonces, él tendrá que verificarlo y podrá, si corresponde, hacerle la respuesta también en el momento, ¿no? Ese es importantísimo. Mejor seguimiento a la ejecución de las obras, ¿no? Mejor seguimiento por parte de quién, ¿no es cierto? Porque el contratista y el supervisor son parte de la obra. ¿A quién le corresponde hacer el seguimiento de la ejecución? Es a la entidad. Veremos cuáles son las herramientas que está preveyendo OCE, como vamos a ver más adelante ya las que tiene el Ministerio de Vivienda, qué herramienta está proponiendo OCE para que el propietario de la obra, que es la entidad, pueda hacer un seguimiento adecuado. Y yo diría que no nos debemos quedar solamente en el seguimiento, sino en la interactuación que debe haber entre todas las partes. Por decir, si el residente anotaba en el cuaderno de obra la necesidad de un adicional de obra, esa es una información importante que tiene también que darle alertas a la entidad. Si el contratista ha anotado sobre, digamos, sobre consultas relacionadas al expediente técnico que es necesario la participación del proyectista, también debería generarle alertas y debería tener toda la información la entidad para que tome las acciones en el momento y no esperar que llegue pues los documentos impresos o los informes impresos que corresponden. Es por eso que también este sistema debería permitir esa interactuación, debería permitir que el supervisor pueda incluir sus informes bajo esta plataforma para que le llegue en tiempo real a la entidad y la entidad pueda en el mejor tiempo posible reportar, ¿no? Esto va a traer como consecuencia disminuir los tiempos de ejecución en lo que respecta a las consultas y todo lo que significa la gestión de un proyecto, ¿no? Entonces tendríamos que repensar y poder plantear bajo este sistema de un sistema en línea para la gestión de proyectos cómo vamos a trabajar de ahora en adelante. En el marco, obviamente, del reglamento y la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Y nos dice que una vez que el ingeniero residente o supervisor inspector, según corresponda, registra el asiento, no podrá alterarse la información, ¿no? Ya vamos a ver que el registro se hace por intermedio de una firma digital y esta firma digital está, digamos, regulada por la RENIEC, ¿no? Entonces, todos los ingenieros residentes y supervisores en un futuro muy cercano tendrán que hacer sus trámites ante la RENIEC para que les den la certificación de firma digital con la cual su firma no solamente en el cuaderno de obra, porque eso sirve para hacer contratos digitales, para hacer varios procedimientos digitales, ¿no? Sin embargo, la función principal del residente es de obra digital, ¿no? Es lo que sacó el OCE, decíamos, en su oportunidad, como vimos, OCE lo sacó el 21 de mayo. El 22 de mayo, ¿no? O sea, un día después, salió publicada la resolución ministerial número 104-2020 del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, donde crean la plataforma digital Cuaderno de Obra Digital CODI como una herramienta digital dirigida a optimizar la gestión de la ejecución de sus obras de saneamiento urbano y infraestructura y equipamiento urbano que ejecute el ministerio a través de sus programas. ¿No es cierto? Entonces, esta resolución aprobaba la plataforma digital y como consecuencia el cuaderno de obra digital. Y nos dice que en el marco de los objetivos del Plan Nacional de Saneamiento Urbano y todos sus programas que tiene el ministerio y del rol que estos cumplen en la ejecución de sus obras públicas,
Han advertido el Ministerio que el cuaderno de obra es un documento esencial para la gestión y ejecución de contratos de obra. O sea, no solamente es para la ejecución de contratos, sino para la gestión de la ejecución de la obra. El mismo que debidamente foliado, el contratista entrega y abre al inicio de obra, ¿no? En el marco del reglamento de contrataciones, en el que el personal clave anota la ocurrencia en orden cronológico con la finalidad de dejar constancia de los hechos relevantes que sucedan durante la ejecución de la obra, tales como movimiento de materiales, equipos, sucesos con el personal, el clima, bueno, consultas y todo tipo de situaciones que requieran ser registradas para posteriormente ser consultadas. ¿Cierto? Entonces, este es el marco que va antes de que disponga en esta resolución, en la parte considerativa de la resolución, y hay otras, lo que he puesto la más relevante, la que considera el Ministerio de Vivienda, la razón por la cual va a crear esta plataforma de cuaderno de obra digital llamada CODI, así como le han puesto su nombre, ¿no? Entonces, en su artículo primero, crean la plataforma, ¿no? Y nos dice, créese la plataforma digital, cuaderno de obra digital, como una herramienta digital dirigida a optimizar la gestión de la ejecución de obras de saneamiento urbano y infraestructura dentro de su competencia del Ministerio de Vivienda, construcción a través de todos sus programas, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que ya el Ministerio se adelantó a los procedimientos que OCE actualmente está desarrollando, ¿cierto? Porque el Ministerio de Vivienda veía la necesidad de poder usar estas herramientas con el propósito de no tener dificultades, ¿no? En la ejecución de sus obras. Y en la misma resolución aprueban un manual de usuario, ¿no? Apruebes el manual de usuario del CODI, dando que el CODI es un aplicativo, es un sistema, han desarrollado un manual de usuario que es parte de esta resolución número 104/2020, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en realidad, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se ha visto en la necesidad de desarrollar su propia plataforma con el propósito de optimizar la gestión y la administración del contrato de las obras públicas a su cargo. Dado que este es un nuevo sistema, el Ministerio de Vivienda dice, oye, un momentito, no vamos a masificarlo todavía a todos nuestros proyectos, sino vamos a hacer unos pilotos que nos permita su implementación progresiva en el tiempo en todos nuestros proyectos. Y es por eso que disponen que los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que realicen obras de saneamiento urbano solamente y de infraestructura y de equipamiento urbano, no de saneamiento urbano rural, perdón, ejecuten un piloto de implementación progresiva del CODI en las obras de saneamiento urbano y de infraestructura y de equipamiento urbano. En las contrataciones que se realicen con posterioridad a la emisión de la presente resolución ministerial. Y eso es importante, porque si ahora tenemos ya obras en ejecución del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que está llevando el cuaderno de obra físico, es un poco complicado poder implementar en el camino ahora con el cuaderno de obra digital. Es por eso que ha creído por conveniente inicialmente hacer estos pilotos, ¿cierto? Los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informarán a su viceministerio correspondiente sobre los resultados del piloto de implementación progresiva del código. Exigibilidad del uso de la plataforma digital. La exigibilidad del uso de la plataforma digital, denominada Cuaderno de Obra Digital CODI, está sujeta a la aprobación por parte del organismo supervisor de contrataciones del Estado de la directiva que se refiere a la 13ª disposición, o sea, que está puesta y que lo vimos al inicio, ¿no? Y fíjense ustedes que el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento ya lo tiene su plataforma desarrollada, inclusive ha desarrollado un video de su demo que
que le permita y que nos vamos a verlo ahora para mejor. No sé si lo están escuchando. ¿Lo están escuchando? Sí, ingeniero. Conforme, ingeniero. Ingeniero, ¿así se le escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí se escucha. Ok. No se escucha. ¿No se escucha? Ahora sí. Aló, aló. No se Sí. escucha, no se escucha. Tiene que compartir ¿No se la escucha? pantalla, tiene que compartir la pantalla con audio. A ver, si quiere, por eso les preguntaba si no la... Solo se le escucha a usted. Bien, mira, la vamos a nuevamente entonces, por eso decía si se escucha o no. ¿Escucha ahí? Una Ahora vez sí, ingeniero, realizado ahora sí, este ahora sí. procedimiento, Bueno, ¿Se escucha vamos a bien? repetir. cuaderno de obra digital para obras en saneamiento urbano y de infraestructura y de equipamiento urbano. Este permitirá el registro del inicio de la obra, ocurrencias, estado de ejecución de obras, consultas y respuestas que se presenten durante la fase de ejecución de un proyecto determinado, hasta la recepción final de la obra. A continuación, te indicamos el paso a paso para que puedas usar esta herramienta digital. Primero, ingresa a la aplicación Cuaderno de Obra Digital escribiendo en el buscador codi.vivienda.gov.p. Una vez en ella, el sistema te solicitará el usuario y contraseña, los cuales serán otorgados por el Ministerio al supervisor y residente que se encuentren asociados a una obra en ejecución. Una vez que hayas ingresado, podrás ver el listado de proyectos, el cual contiene todos los proyectos asociados al usuario y los datos principales del mismo, como código del proyecto, descripción y lugar del desarrollo. Al momento de ingresar a un proyecto, se abrirá una nueva interfaz en donde podrás acceder a la ayuda memoria del mismo, así como a su ficha de registro en el banco de proyectos. Para registrar un asiento de obra, deberás dar clic en la opción que dice Nuevo asiento. En dicha opción encontrarás un listado de los tipos de asiento a considerar, como por ejemplo, adicionales de obra o resolución de contrato. Asimismo, tendrás un campo en donde podrás escribir a detalle el asunto del asiento. Una vez realizado este procedimiento, deberás dar clic en Guardar para que el asiento de obra quede registrado en el sistema. En dicha sección también encontrarás la bandeja, la cual muestra el listado de todos los asientos realizados. Luego de grabar el asiento de obra, se procede a firmarlo digitalmente.
Recuerda que solo el usuario podrá realizar la edición, firma digital, impresión, registro de imágenes, así como agregar anexos sobre el asiento que registró. Una vez firmado digitalmente, este no podrá ser editado y en caso se solicite su anulación, igual quedará registrado en el historial. En la pestaña Panel fotográfico se podrá agregar una foto del asiento de obra, así como en el mapa la ubicación de la misma. Lo mismo ocurrirá en la pestaña Anexos, en donde a través del botón Adjuntar anexo se podrá agregar los documentos que desees adjuntar. En la aplicación también se podrá dar cuenta y conocer fácilmente los estados de ejecución de las obras. Para ello estará disponible el botón Nuevo resumen ejecutivo, en el cual podrás agregar esta información estableciendo un rango de periodo con fecha de inicio y de fin, así como los porcentajes de avance de obra. Este cuaderno de obra digital te permitirá visualizar a través de una gráfica el resumen ejecutivo semanal y los avances físicos y programados. La aplicación también considera la gestión de plan de calidad y conformidad de los proyectos ejecutados en el tiempo, así como sus respectivas variables relacionadas al impacto ambiental y salud y seguridad ocupacional. En todas estas secciones, el usuario podrá hacer el mantenimiento de los protocolos y periodos a través de la colocación de archivos en la nube y también visualizar esta información de manera gráfica. Hay que destacar que toda esta información también puede ser descargada en diversos formatos y compartida con quienes corresponda de acuerdo a los lineamientos de confidencialidad. A ello se suma que el supervisor o residente de obra, que son los usuarios habilitados para acceder a esta aplicación, deberán contar con su certificado digital otorgado por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, para poder firmar digitalmente dentro del sistema. De esta manera, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento digitaliza sus operaciones para continuar desarrollando proyectos de vialidad urbana a nivel nacional y mejorar la calidad de vida de más peruanos. Esta plataforma CODI del Ministerio de Vivienda no solamente está desarrollando el tema del cuaderno digital, si ustedes se están dando cuenta, también está incluyendo ya para poder consultar los avances de obra, ¿no? Básicamente al propietario de la obra. Está también considerando los planes de manejo ambiental, está considerando los planes de seguridad, por ejemplo, ¿no? Ahora tan importantes por el tema del COVID-19. ¿Cierto? Entonces, ya el Ministerio de Vivienda, en este caso, está apostando por una plataforma mucho más amplia de lo que significa solamente el cuaderno de obra digital, con lo cual creemos que en los pilotos que va a iniciar va a tener buenos resultados y esperemos que en las próximas ediciones de esta plataforma CODI ya se incluyan otros aplicativos, como vuelvo a repetir, para que haya una interrelación en línea entre como lo vamos a ver más adelante, las necesidades entre la entidad, contratista y supervisor. ¿No es cierto? Entonces, otra de las entidades que ya tiene ahora la obligación de usar el cuaderno de obra digital es Reconstrucción con Cambios. El 11 de mayo de este año, mediante el Decreto Supremo 084-2020 PCM, le modifican el reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios. Dado que sabemos nosotros que reconstrucción con cambios no se regula por la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Sino tiene su propio procedimiento de contratación y tiene un reglamento propio.
Y al modificar este reglamento, el 11 de mayo, modifican varias cosas que tienen que ver con los procesos de selección, básicamente de esta norma, pero también se propone modificar en lo que corresponde al cuaderno de obra y proponen el cuaderno digital. Pero para eso, en la página web de Reconstrucción con Cambios, han identificado cuál es la razón por la cual se ha propuesto, o esta entidad ha propuesto, el cuaderno de obra digital. ¿No es cierto? Y actualmente en sus cuadernos de obra físicos han encontrado varias deficiencias, omisiones, que ellos, por ejemplo, han identificado que los cuadernos de obra están incompletos. Se han visitado obra y se dan cuenta que estos cuadernos se encuentran incompletos, están desactualizados, ¿no? Porque muchas veces, vuelvo a repetir, no se anota en su oportunidad en el cuaderno de obra, ¿no? Entonces, eso también ha identificado, Reconstrucción con Cambios ha identificado también que hay omisiones o adulteraciones que trae como consecuencia que la gestión en general, ¿no es cierto? Acá han puesto la supervisión, pero yo creo que la gestión del proyecto en general sea engorrosa, ¿no? Entonces, bajo este contexto, bajo esta evaluación que ha hecho la entidad Reconstrucción con Cambios, ha previsto un cuaderno de obra digital, ¿no es cierto? Y esa es la cláusula, y esta es la cláusula del cuaderno digital, que era la 7ª, que es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios implementa el cuaderno de obra digital y mediante resolución de la Dirección Ejecutiva aprueba disposiciones para su uso, ¿no? Pero actualmente, de lo que hemos averiguado, Reconstrucción con Cambios se encuentra en el trabajo para poder elaborar o poder construir su plataforma para el cuaderno digital, y no hay todavía los avances, por ejemplo, que ha tenido el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Esperemos que Reconstrucción con Cambios nos pueda sorprender con una versión igual o mejor ya, porque ya tiene ya la versión del Ministerio de Vivienda. Entonces, que nos sorprenda con una versión que nos permita ya hacer la gestión del proyecto y no solamente el tema del cuaderno de obra digital, ¿no? La propuesta del aplicativo del cuaderno de obra digital no es que sea algo aislado de lo que significa el gobierno, ¿no? El gobierno ya, mediante el decreto legislativo 1412, ¿no? En el marco de la ley del gobierno digital, establece el marco de la ley del gobierno digital. O sea, ya el gobierno peruano como política de Estado está en el tránsito hacia un gobierno digital, donde se establece el marco de la gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital. Se hace necesario, en ese marco de esa norma, se hace necesario que la gestión de obras públicas, que es lo que nosotros proponemos, vaya más allá del cuaderno de obra digital, debiéndose incluir desde la suscripción del contrato hasta la liquidación de la obra en una plataforma digital, lo cual traería como consecuencia ahorros enormes a las entidades en plazos y en tiempos, y una significativa contribución a mejorar el medio ambiente, porque ustedes saben, y los que hemos trabajado en instituciones públicas, y también lo que ahora estamos en la parte privada, sabemos, por ejemplo, que cuando presentamos un informe mensual de una obra, que significa 3 o 4 tomos, de más de 100 páginas cada tomo, nos piden 4 o 5 copias, ¿no es cierto? Y eso significa, pues, mucha cantidad de hojas, y eso significa que muchos árboles tienen que ser sacrificados por la necesidad que tenemos, ¿no? Las instituciones públicas que manejan obras públicas están nadando en papel, ¿no? Esperemos que en el futuro ya no tengamos ese papel, tengamos en un sistema digital y podemos tener solamente una copia para que sea en el archivo de la institución, pero lo importante es que ya va a estar digitalizado. Y esto es lo que nosotros proponemos
¿no? Que estos procesos también deben considerar esto, ¿no? Miren, o sea, el residente no tiene cuaderno de obra, que ahora es digital, ¿no? Que va a ser digital. El supervisor absuelve la consulta. Si 2 días no absuelve el supervisor la consulta, el residente eleva a la entidad y luego la entidad tiene 5 días para absolver. Ustedes imagínense que si por intermedio de ese sistema la entidad ya se entere, cuando el residente no tenga cuaderno de obra, ya se entere que hay una consulta. Y pasados los 2 días, y va a coordinar con el supervisor para que absuelva. Y si no absuelve, él lo va a absolver. Entonces ya no es necesario que transcurra tanto tiempo en la solución de consultas, porque los que trabajamos en obras sabemos que este proceso difícilmente se cumple en los plazos. Muy difícil que se cumplan los plazos, ¿no? Y esto genera, si la entidad se demora más de lo debido, como normalmente ocurre, esto genera pues ampliaciones de plazo cuando la consulta está relacionada con actividades de la ruta crítica, ¿no? Y el mismo reglamento dice que si no se absuelve en el plazo establecido, el contratista tiene derecho a solicitar una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, imagínense, se disminuiría el plazo. Uno, el Estado no está en riesgo de estar pagando ampliaciones de plazo con gastos, aprobando ampliaciones de plazo con el tema de luego el prejuicio de pagar los gastos generales variables y costos directos si es que los hubieran, ¿no? Y también, por ejemplo, absolución de consultas que requiere el proyectista, ¿no? El supervisor tiene que elevar a la entidad, imagínense, y la entidad tiene 15 días para poder resolver. Pero ¿qué sucede si cuando ya anota el residente en el cuaderno de obra, la entidad ya toma conocimiento y por lo menos nos ahorraríamos los 4 días más la ida del informe de elevación del supervisor a la entidad? Sin perjuicio de que el supervisor eleve su informe, pero mediante este sistema, pero la entidad ya sabe de qué se trata la consulta y ya está trabajando con el proyectista sin perjuicio de la opinión que pueda tener el supervisor en el plazo que le corresponde, ¿no? Entonces, como ustedes ven, debemos ser ambiciosos en lo que supone el tema del cuaderno de obra digital y el uso que nosotros debemos darle más allá de las anotaciones que se van a hacer, porque en sí, si solamente lo usamos como cuaderno de obra digital, lo único que vamos a lograr es solucionar de alguna manera lo identificado tanto por el Ministerio de Vivienda como por Reconstrucción con Cambios, pero no vamos a contribuir realmente a que, o sea, vamos a lograr que los residentes y los supervisores ahora estén en campo y puedan anotar el cuaderno de obra desde ese lugar, pero no vamos a lograr que optimizar los plazos y optimizar la ejecución del proyecto, porque sabemos que todo eso va a traer como consecuencia que el proyecto sea entregado en el plazo previsto y los beneficiarios van a ser los que finalmente van a utilizar la obra y la entidad va a cumplir con sus objetivos institucionales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en la ampliación de plazo. Imagínense, fecha de inicio de causal, fecha de fin de causal. El contratista tiene 15 días y ahí están todos los días y todos los procesos que se van a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar que el contratista entregue la ampliación de plazo a la supervisión con copia de la entidad, en el mismo sistema debe permitir que el contratista, lo que nosotros llamamos colgar una información de la ampliación de la solicitud de ampliación de plazo en el sistema, con la cual está notificado el supervisor y la entidad, ¿no? Y eso nos trae como consecuencia optimizar los plazos, ¿no? Porque el supervisor también, cuando tenga que notificar a la entidad y al contratista sobre su evaluación de la ampliación de plazo, también, imagínense ustedes hacerlo en el sistema, con la cual estaríamos pues nosotros ahorrando plazo, ¿no? Porque de los 15 días hábiles que tiene la entidad realmente para evaluar, sin mentirle, más o menos 3 o 4 días se toman en el proceso interno
de que llegue la información a las áreas correspondientes, ¿no? Porque llegue el físico a la entidad, pero no llega directamente al área usuaria, ¿no? O sea, llega a meses partes de la entidad, ¿no? Y meses partes al día siguiente todavía le entrega al área usuaria. Imagínense, el área usuaria, pero no llega al que va a revisar, que es el administrador de contratos, el coordinador o el profesional que esté a cargo de ello, ¿no? Sino llega al jefe del área usuaria, ¿no? El jefe del área usuaria lo va a derivar a la persona que no es el que lo va a ver, sino al jefe inmediato del que lo va a ver. Y toda una cadena. Y cuando llega al ingeniero realmente que va a evaluar lo presentado por el supervisor, resulta que ya solamente tiene 10 días, ¿no? Algo muy diferente sería si es en línea y es compartido, de tal manera que el administrador de contrato lo va a tener en el mismo día, que el supervisor lo cuelga en el sistema, con la cual la entidad ya no requeriría de 15 días hábiles, sino necesitaría 13 días hábiles o 12 días hábiles, ¿no? Y como ustedes ven, eso trae como consecuencia optimización en la ejecución del proyecto. Y eso también ocurre, por ejemplo, con los adicionales, ¿no? Y con las ampliaciones y con los mayores metrados, ¿no? Entonces, es muy importante que la corriente de este primer paso que se está dando del cuaderno de obra digital nos lleve realmente a una gestión integral digital del proyecto, con la cual nosotros tendríamos muchos beneficios como país, ¿no? Y los profesionales involucrados también, obviamente, ¿no? Y acá hay algunos casos, algunos aspectos que debemos tener en cuenta que es alcanzado yo al Colegio de Ingenieros de Lima para que a su vez lo trasladen a OCE, para que lo tomen en cuenta en el momento de diseñar su plataforma, ¿no? En los casos que no haya servicio de Internet en el lugar de la obra, ¿qué alternativa se puede ofrecer a los usuarios, ¿no? O sea, si no hay Internet en el tradicional en la localidad, entonces eso se puede decir que en los gastos generales, por ejemplo, de los proyectos donde no hay Internet, ¿no? Porque la entidad va a saber si hay o no hay Internet en el lugar donde va a ejecutar la obra, tendría que incluir en los gastos generales, por ejemplo, el Internet satelital, que es un poquito más caro, pero el Internet satelital puedes ponerlo en cualquier lugar de nuestro país, ¿no? Con la cual no habría el pretexto de que no puedo llevar el cuaderno digital, el cuaderno de obra digital porque no hay Internet, ¿no? Internet satelital hay en cualquier sitio y hay muchas empresas que lo prestan, este servicio. ¿Qué ocurriría si es que el Internet de la obra se tomarían con las anotaciones que se deberían hacer en esa fecha? Por ejemplo, la anotación de un inicio de causal de plazo. Nosotros sabemos, no anotamos en el día la causal de ampliación de plazo, o sea, iniciando la causal, si yo lo anoto al siguiente día, yo ya perdí mi ampliación de plazo. Entonces, si es que el Internet falla, ¿cuál es el procedimiento, cuál es el polo a seguir? Donde la entidad fehacientemente va a verificar que no ha habido Internet, ¿cierto? Porque es muy fácil para nosotros como ingenieros residentes o supervisores decir, no hubo Internet, pero realmente sí hubo, pero puedo poner como pretextos que no hubo. ¿Cómo se va a verificar? ¿Cuál es el protocolo? Yo me imagino que las empresas que prestan servicio a Internet en esta localidad tendrán que emitir algo al respecto que en su sistema que permita verificar que efectivamente no hubo Internet. Los archivos que vamos a adjuntar en la anotación de cuaderno de obra, ¿tiene un límite o es ilimitado? ¿Cierto? Eso también nos tienen que decir para poder nosotros de alguna manera poder saber qué cosa y qué no debemos subir a la nube. Los archivos que nosotros adjuntamos para anotación, ¿tiene validez contractual? Porque nosotros sabemos que las anotaciones de cuaderno de obra, cuando hay una controversia, es una prueba cuando por ejemplo hay un arbitraje. Entonces, si yo he adjuntado archivos, esos archivos ¿tienen validez contractual o no? Porque yo podría, como residente, hacer una anotación y colgar un archivo
que no tiene razón, que no tiene relación. Entonces tienen que de alguna manera OCE poder normalizarlo para que no haya dificultades. Por favor, desconéctense el micrófono. La manera de solucionarlo de forma fácil y sencilla. Gracias. Bien, a ver, seguimos. Por favor, silencie su micrófono. ¿Qué hacer en caso de si la plataforma del cuaderno de obra digital no funciona? Ya. Le decía que los archivos que se adjuntan tienen que decirnos si tiene validez contractual o no. ¿Qué hacer en casos cuando la plataforma del cuaderno de obra digital no funcione por algún desperfecto? Nosotros sabemos que siempre las plataformas, sabemos que Facebook, WhatsApp y otras plataformas, de vez en cuando nosotros decimos se ha caído la plataforma, no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir en esos casos, ¿no? ¿Cómo vamos a suplir el cuaderno de obra digital? ¿No? Entonces, eso es importante también que OCE en su cuaderno de obra digital nos diga en su manual de usuario y en su directiva que va a emitir, tiene que decirnos qué va a ocurrir en esos casos. ¿Existe la posibilidad de iniciar una obra con cuaderno físico y en algún momento utilizar el cuaderno de obra digital? También eso nos tendrá que decir OCE, o es que solamente vamos a iniciar con buen criterio que ha hecho el Ministerio de Vivienda a partir de obras nuevas, ¿no? Para no tener dificultades, ¿no? Y finalmente decirles que OCE tiene que plantearnos un cuaderno de obra digital como primer paso y entendemos que debe tenderse a la política de gobierno del gobierno digital con el propósito de que en un futuro no muy lejano reemplacemos todos los papeles que actualmente gestionamos, los que trabajamos en obras, y poder reemplazarlos por estas plataformas, por estos aplicativos, que va a traer mucho beneficio a nuestro país, ¿no? Y esto de acá no es novedad, ¿no? O sea, no es que sea nuestro país el pionero en tema de cuaderno no sé qué pasó no quiero avanzar las diapositivas, que seamos el primer país que está proponiendo este tipo de alternativas en obras públicas, ¿no? Y hay muchos países, ¿no? Hay Guatemala, hay muchos países, y México es uno de ellos, ¿no? Y en México no lo llaman cuaderno de obra, sino lo llaman bitácora electrónica y seguimiento a obra pública, ¿no? ¿Y qué cosa es? La bitácora es equivalente a cuaderno de obra, pero tiene mayores beneficios con respecto a la información que se comparte con la entidad, ¿no? Y es un programa informático autorizado por la Secretaría de la Función Pública, que representa el instrumento técnico que por medios remotos de comunicación electrónica constituye un medio de comunicación entre las partes de un contrato de obra pública o servicio relacionado con lo mismo, en donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos, ¿no? Entonces, allá tienen una normativa que es solamente para obras y servicios vinculados con la obra, y entonces en esa norma, como decir, el reglamento, lo que teníamos antes, el reglamento de obras, de licitaciones y obras públicas, el RULCO, que lo conocíamos antes, entonces, antes que salga la ley de contrataciones y su reglamento, en sus diferentes versiones, entonces allá tienen una norma, y esta implementación de este sistema no es de ahorita, esto lo tienen más o menos desde el 2003, imagínense, vienen implementando,
y es por eso que ellos tienen la modalidad de cuaderno físico o de cuaderno electrónico, ¿no? Porque en el 2003 más o menos no estaba pues masificado seguramente en México el sistema de Internet, ¿no? Entonces por eso que se daban estas dos posibilidades, ¿no? Y los beneficios encontrados de la experiencia mexicana, según han reportado, es información en tiempo real, lo mismo que lo que estamos planteando nosotros. Hay seguridad en el manejo de la información, no puede ser modificada bajo ningún término. Se implementa la firma electrónica para garantizar la autenticidad de la información, eso también se está haciendo acá. Información veraz, oportuna y clasificada. El sistema, usándolo adecuadamente, permite ingresar N información y en función de esa información permite generar reportes también innumerables, ¿no? O sea, una cosa que el sistema genere un reporte para el gerente, por ejemplo, que ve muchas obras, que no le interesa ver la especificidad, y otra cosa es un reporte que quiere el administrador de contrato o el subgerente, ¿no? Entonces, eso es lo que permite una plataforma cuando se le ingresa información veraz, que te puede generar reportes de acuerdo a las personas que están utilizando esos reportes. Y las dependencias o entidades pueden respaldar su información de manera digital o impresa, ¿no? Entonces, esa es la experiencia, digamos, digital que se tiene en México, y esperemos que nosotros en el transcurso de lo que quede del año con el Ministerio de Vivienda y también con OCE y a todas las instituciones del Estado, estar utilizando esta nueva herramienta que de por sí es una herramienta muy importante, considero yo, para la gestión de proyectos, pero no si es que solamente nos quedamos en el cuaderno de obra en sí, sino que debemos utilizarlo y el horizonte y el norte que debe tener el país en lo que se refiere a gestión de proyectos públicos debería ser a la digitalización integral de la gestión de un proyecto, desde la elaboración de los estudios de preinversión hasta la operación y mantenimiento de un proyecto, ¿no? De hecho, les agradezco mucho por haberme escuchado y dejamos al panel para algunas consultas o algunas preguntas que ustedes quieran hacer al respecto. Muchas gracias. Ok, ingeniero. Y entonces, ya culminado con esta conferencia, entonces pasaremos al foro de preguntas. A ver si algún participante desea participar en voz. Para yo habilitarle el audio. A ver si alguien de los participantes que ahí tenemos. Levanten la manito nomás y yo le habilito el audio, que podrían participar. Bueno, entonces voy a hacer algunas preguntas de Ítalo. Nos pregunta, ¿qué pasa si por un error del residente o supervisor no puso su firma digital? ¿Dicha anotación será válida? Bueno, si una anotación de cuaderno de obra no es válida hasta que haya firmado en forma digital. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la propuesta, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, que es la que más la tenemos desarrollada, una anotación de cuaderno de obra antes de la firma digital puede ser editada y puede ser modificada, porque todavía no está registrada. Entonces, el registro de esta anotación como válida en forma contractual es a la suscripción por parte del residente o el supervisor o inspector, según corresponda, mediante los protocolos establecidos para la firma digital. A ver, otra consulta. A ver, nos dice, en este cuaderno de obra digital, ¿habrá algunas modificaciones que se puede hacer, que se puede realizar a posterior? No, las anotaciones de obra tienen las mismas características del cuaderno físico. Una vez que estas han sido
registradas mediante la firma digital, estas ya no pueden ser modificadas. Lo que pueden hacer es poner otro asiento aclaratorio, ¿no? Sin embargo, la anotación anterior sigue vigente. Otra consulta de Wilson. Nos pregunta, ¿puede un residente o supervisor dar inicio a otra obra mediante cuaderno digital si aún no se realiza la recepción de obra que culminó? Bien, nosotros sabemos por la normativa de la ley de contrataciones y su reglamento que el residente o el supervisor tiene que ser de una sola obra. No puede trabajar en más de una obra, salvo la excepción misma que la pone el reglamento, que si es que una entidad convoca una obra por paquete, perdón, un grupo de obras por paquete. O sea, un paquete es el grupo de varias obras, ¿no? Como consecuencia, ahí sí podría un residente o supervisor ser residente o supervisor de varias obras, ¿no? Esa es la única excepción que hace el reglamento, ¿no? Entonces, ahora que lo podrían hacer de alguna manera con el cuaderno de obra físico, ¿no? Yo ya creo que con la implementación, ya cuando se masifique la implementación del cuaderno de obra digital, ya va a ser imposible, ¿no? Porque el sistema, pues, va a poner los filtros que correspondan y va a poder identificar sin ninguna dificultad si es que un profesional está trabajando en más de una obra, ¿no? Hecho que no debería ser así. Otra pregunta nos dice, ¿cómo legalizo el cuaderno de obra digital? El cuaderno de obra digital ya no tiene legalización como lo tiene el cuaderno de obra físico, ¿no? Mediante un notario, juez de paz, quien haga sus veces de notario, ¿no es cierto? Por cuanto es un sistema y se apertura, como vemos ahí en la normativa, en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, se apertura a la entrega de terreno. Entonces, a la entrega de terreno, tanto el residente como el supervisor van a tener ya su registro y su clave para poder ingresar al sistema, con la cual se da por iniciado o aperturado el cuaderno de obra. A ver, ingeniero, he tratado de recuperar las preguntas del Facebook. Ahí también hay unas preguntitas que le he copiado al Word. A ver si lo podría contestar. Ya, a ver. Sí, a ver, la primera, ¿el cuaderno de obra digital solo tiene acceso el supervisor y el residente o también tendrá acceso los funcionarios de las entidades contratantes? ¿No es cierto? El cuaderno de obra digital para el registro como tal, solamente tiene acceso el residente y el supervisor, ¿no? Para poder visualizar información y poder estar actualizado en lo que se supone es el cuaderno, podría tener acceso los funcionarios de la entidad. Inclusive, si ustedes ven, podrían tener, tanto el residente como el supervisor podría compartir información a los usuarios que él requiera, guardando las condiciones de confidencialidad, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a repetir, los únicos que anotan es el residente, el supervisor, nadie más, ¿no? Ahora, la lectura de ahí, de esa información, obviamente el primer indicado es la entidad para poder tenerlo, ¿no? En el códice se tiene que registrar todos los días. En el cuaderno de obra se apuntan todas las ocurrencias de obra y no hay una obligación de anotar todos los días, solo se anota cuando es necesario, ¿no? Entonces, cuando es necesario, se anota. Si es necesario todos los días, se anota. Si es necesario hacer 2 o 3 anotaciones en el día, se anota. Si no es necesario hacer una anotación en el día, no se anota, ¿no?
Lo que pasa es que acá ya no vas a poder hacer o regularizar tus anotaciones si que no estás en la obra, ¿no? Entonces vas a tener que hacer las anotaciones en el momento, ¿no? Entonces, que ocurra la anotación. Y ya lo hiciste 3, 4 días atrás, ya no vas a poder tener oportunidad de hacerlo. Se supone que en el gobierno de obra se anotan las ocurrencias diarias y el documento legal puesto está respaldado con la legalización de un notario para un arbitraje y sustento de cualquier denuncia puesto que la ley lo establece de dicha manera. Así es. Cuando regularicen, cuando OCE saque su IVA y su plataforma para la utilización del cuaderno de obra digital, entonces tendrá que poner las condiciones para el cuaderno digital. El cuaderno de obra físico o el cuaderno de obra digital efectivamente tienen una connotación de prueba para un arbitraje y entonces eso va a seguir siendo siempre lo mismo, ¿no? Aunque uno es físico y el otro es digital, pero firmado también digitalmente, que tiene el mismo contenido y tiene la misma validez legal que el físico. ¿Desde cuándo se está aplicando este cuaderno de obra digital y para qué tipo de obra es obligatorio? Actualmente el que va a aplicar el cuaderno de obra digital en sus nuevos proyectos es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante saneamiento urbano y sus proyectos que tenga de equipamiento urbano. Muy pronto, porque es una obligación para la reconstrucción con cambio, ¿no? Cuando OCE nos sorprenda en estos días con la emisión de su sistema y con la emisión de su directiva de cuaderno de obra digital, será obligación de todas las entidades del Estado utilizar este cuaderno de obra. Y en ese sentido también está la respuesta 5, ¿no? Que es lo mismo. ¿Se hace algún respaldo por alguna novedad de pérdida del cuaderno de obra? Se supone que el sistema que se utilice para el cuaderno de obra digital es un sistema que está homologado y es un sistema que está aprobado y que no tiene manera de perder la información que se ha registrado por cuanto tiene backups y tiene todos los sistemas de seguridad que correspondan, ¿no? No hay experiencia en otros países que ahora tienen utilizando muchos años que se haya perdido la información, porque la información no la maneja el residente ni el supervisor, sino en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, y esperemos que OCE también lo tenga en estos momentos, ¿no? Con la implementación de cuaderno de obra digital, ¿qué posibilidad existe de manejar archivos digitales contractuales como valorizaciones, ampliaciones de plazo? Eso es lo que el Estado debe ir. Es un buen aporte que toda la gestión contractual, ¿no? Toda la gestión contractual debe ir evidentemente orientada a que eso ocurra. Ya no serían necesarios pues, los archivos físicos, ¿no? ¿La firma digital se solicita a la RENIE por cada obra? No, la firma digital es un procedimiento que hace cualquier ciudadano, no solamente los ingenieros o arquitectos, sino cualquier ciudadano que lo requiera, ¿no? Y ese es para los usos comerciales o para los usos, en este caso, profesionales que lo va a utilizar. En caso de proyectos socioeconómicos, ¿cómo se haría ya que no existe en la mayoría de los casos entrega de terreno? Cosa que sí sucede con obras de infraestructura. Bien, el cuaderno de obra está tipificado solamente para obras, para proyectos, para obras en general. No está tipificado para proyectos, por ejemplo, de inversión económica o inversión socioeconómica, ¿no? Como consecuencia, normalmente estos proyectos, entiendo yo, están implementando ahora con la experiencia cuaderno de ocurrencias, ¿no? Que no tiene la misma connotación que un cuaderno de obra, ¿no? Sin embargo, eso, como no está normado en la ley de contrataciones y su reglamento para el caso de servicios, por ejemplo, entonces lo que se está haciendo es normarlos de alguna manera en los términos de referencia, ¿no? Sin embargo, vuelvo a repetir, no es aplicativo en los proyectos socioeconómicos que no sean obras públicas.
¿En qué estado están? ¿Cuál es el plazo en que se implementará el cuaderno de obra en otros gobiernos centrales, regionales y municipales? Vuelvo a repetir, el primer usuario es el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene convenios con los gobiernos regionales y locales. Esperemos que en sus proyectos nuevos ya lo estén implementando, y con lo que respecta al uso con sus inversiones propias, deberíamos esperar la salida del cuaderno de obra digital de OCE, el cual, de acuerdo a lo que nos han informado, está pronto a salir. En cuanto al supervisor residente por algún error involuntario puede eliminar alguna anotación ya hecha, no se puede eliminar ninguna anotación, tal cual sucede en el cuaderno físico. En el cuaderno físico, una vez que ya le hemos anotado en el cuaderno, ya no podemos borrarlo, ya no podemos rayarlo, ya no podemos hacer nada, ¿no? Podemos poner una anotación aclaratoria en la siguiente anotación, ¿no? Lo propio se tiene que hacer con el cuaderno de obra digital. Las anotaciones de cuaderno de obra deben ser diarias, o es una condición en el código. No, las anotaciones de cuaderno de obra tienen que hacerse en la oportunidad que el residente y el supervisor así lo contemple. ¿Desde cuándo comienza a regir el cuaderno de obra virtual? En general, para todas las instituciones de Estado, en cuanto OCE nos saque ya su sistema y su directiva, su famosa directiva, que es un mandato que tiene OCE. O sea, no es que OCE lo esté haciendo porque se le ocurre, sino que ya en la directiva, perdón, en el reglamento de la ley de contrataciones establece ya el cuaderno de obra digital, y establece que OCE debería ser una directiva, debería digitalizar el expediente de contratación, y debería hacer los instrumentos informáticos para que ello ocurra, ¿no? Entonces, esperemos que en lo que transcurre de este mes o el siguiente, ya OCE nos esté implementando ya el cuaderno de obra digital. Podría ser válido en caso el Internet falle en el día, que a través de un notario o juez de paz se efectúan anotaciones físicas o generar constancia de los hechos que puedan dar lugar a gestión contractual. Es una buena opción, ¿no es cierto?, la que está proponiendo el colega participante, ¿no? Eso sería una buena, digamos, aporte para que OCE pueda implementarlo en lo que es su directiva, ¿no? Seguimos, nos quedamos en la consulta 14. Igual se tendrá que imprimir para juntar los informes mensuales. Para mi concepto ya no tendría sentido imprimir del sistema si es que la entidad va a tener acceso a ello, ¿no? Los CDs y los costos directos y gastos generales, ¿puedes bajar, por favor? A ver, en caso de proyectos socioeconómicos, ¿cómo se haría, ya que no existe en la mayoría de los casos entrega de terreno, cosa que se sucede con obras de infraestructura? Ya le hemos dicho que en caso de proyectos socioeconómicos que no estén tipificados como obra pública, no es una obligación llevar cuaderno de obra, porque no es obra, porque estamos, por su propio nombre, es obra, ¿no? Lo que llevan en estos proyectos son un cuaderno de ocurrencias, que es equivalente al cuaderno de obras, y que no lo regula la ley de contratación de su reglamento, sino lo regulan en los términos de referencia, ¿no? Entonces sería también un buen aporte para que OCE pueda abrir también una opción para este tipo de proyectos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la norma es para obras. Si no hay internet donde se va a ejecutar la obra y se requiere internet digital, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Entonces, se tendrá que considerar en los gastos generales del proyecto para su contratación. Cosa que no es caro, pero si el proyecto es pequeño, corresponde a un gasto importante que tendrá que ser reconocido por el propietario de la obra, en este caso la entidad. Los costos directos y gastos generales generados por la ampliación excepcional del plazo son considerados en la valorización normal, o se hace otra para su reconocimiento de pago. Bien, esto no está relacionado con el cuaderno de obra digital, sino está relacionado con la reactivación económica y el reinicio de las actividades en la ejecución de obras. Y simplemente para decirles que el reconocimiento de costos tienen que entregarle con su ampliación de plazo seccional, ¿no? Y estos costos directos y gastos generales tienen que ser acreditados, y no es valorización, sino tienen que acreditar su relación de gastos que han sido
ocasionados en esta paralización, y tendrán que tener el sustento técnico y económico que corresponda, tal cual establece cuando los gastos generales y estos costos directos son acreditados. Hoy definitivamente inicia el plazo de los 15 días calendario para que el contratista presente la documentación iniciada indicados en la directiva 005 para solicitar ampliación de plazo. El plazo no inició hoy día, el plazo inició, si no me equivoco, el sábado, de acuerdo al decreto supremo 101, que fue publicado el viernes por la tarde. Su vigencia es el día sábado, o lo publicaron el día jueves para el día viernes, no me acuerdo bien, pero en todo caso, al día siguiente de su publicación, entró en vigencia el plazo de los 15 días para presentar la ampliación excepcional de plazo con toda la información que se requiera, ¿no? La lectura del cuaderno de obra tendrá acceso a los funcionarios de la municipalidad. Esperemos que sí, claro, esa es una de las razones para que la entidad que es el propietario de la obra tenga acceso pues, a la lectura del cuaderno de obra correspondiente, ¿no? El cuaderno de obra es solo para obras derivadas de un proceso de selección, ¿no? El cuaderno de obra es para cualquier obra en sí, ¿no? Porque si bien es cierto, una obra, por ejemplo, que no está en el marco de la ley de contención sobre reglamento, porque el monto así lo establece, pero ese es para el proceso de selección, pero si es inversión pública, se regula por la ley de contrataciones y su reglamento en lo que refiere a la ejecución. Como consecuencia, sí tiene que llevar su cuaderno de obra digital. No leo porque hay un mensaje. ¿Quién, cómo y cuándo se activa o se solicita el CODI para una determinada obra? El que les va a dar el acceso al CODI, le va a dar su clave y todo tema, es el propietario de la obra, que en este caso es la entidad, ¿no? La entidad, al estar cercano al inicio de la ejecución de la obra, cuando van a hacer la entrega de terreno, entonces en automático tiene que entregarle el acceso a la información a efecto de que ustedes puedan poder hacer sus anotaciones que corresponda, como por ejemplo el traslado que es la primera anotación de cuaderno de obra del acta de entrega de terreno. Bien, espero no haberles aburrido en este tiempo. Agradezco mucho nuevamente a INSUR y al Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de Huánuco por haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes esta tarde, y Dios mediante nos encontraremos en cualquier otro evento académico relacionado con ejecución de obras.